David Sandman, un hombre atormentado por el recuerdo de la muerte de su hija de 16 años, decide huir de todo. De la noche a la mañana cambia de su vida de ejecutivo en Londres por la de observador de Naciones Unidas en Cachemira. Allí sufre un atentado y conoce a Aurora, una enfermera en un hospital, y entablan una relación deliciosa. La verdad es que este libro que hoy nos presenta Andrés Pascual lo recomendamos, se disfruta cada línea, hay lirismo, hay incluso poesía, fábulas. Y estamos encantados de que nos lo presentes aquí, Andrés. Muchísimas gracias, yo sí que estoy encantado de venir con esta presentación. Sí, ahora puedes decir lo que quieras a partir de ahora, que yo estoy feliz para el resto del día y muchos días más. Gracias, Andrés. Sí. ¿Por qué dices que esta novela, te he leído, tu cuarta, si no me equivoco, te ha costado 43 años, la edad que tienes? Pues porque en ella he volcado todo lo que he aprendido en el viaje de la vida, ¿no? También he dicho alguna vez. O sea, yo empecé a hacer viajes físicos hace muchos años, que no he parado de hacerlos por las geografías. Algunos de ellos se convirtieron en viajes literarios, como del viaje al Tíbet surgió El guardián de la flor de loto, mi primera novela. Pues de Madagascar, El compositor de tormentas, y de Japón, El haiku de las palabras perdidas. Son 3 viajes muy concretos que me llevaron a escribir, ¿no? Pero todos ellos, tanto los físicos como los literarios, han confluido en un viaje iniciático interior hacia las profundidades de mi corazón, del que he salido muy, muy fortalecido, ¿no? O sea, no te diré que soy buena persona, pero he salido mucho mejor persona de lo que era antes de iniciarlo, ¿no? Entonces, lo que he hecho en este puñado de páginas ha sido intentar volcar todas aquellas enseñanzas que se me habían quedado en el tintero, porque algunas las volqué gotita a gotita en las otras novelas, y los lectores me decían, es que me has cambiado la vida. Digo, pero si al final es una novela de aventuras. Y dicen, no, pero ¿eso qué dices? Y tal. Entonces, con esta ha sido el viaje a la inversa. He querido crear una trama novelesca, pero que pudiera coger con naturalidad toda esa cantidad de enseñanzas que tenía acumuladas, ¿no? Y todas esas enseñanzas, las fábulas que cuentas, que algunas veces parecen parábolas, de esas que pueden leer en la Biblia o en el Nuevo Testamento. ¿De dónde has bebido en esos pues párrafos? de muchas conversaciones en los viajes con mucha gente, y sobre todo de leer muchos libros aquí, ¿no? O sea, al final, bueno, hay algunas son inventadas, otras están adaptadas. Naturalmente, alguna que transcribo aquí pues son inmemoriales, vamos a decir, ¿no? O sea, no se conoce autor ni siquiera prácticamente de dónde provienen, de cuándo provienen. Pero al final los cuentos, si los he escogido es porque muchas veces nos sirven de faro, ¿no? O sea, me quería también dar este guiño a los cuentos para adultos, en este caso, ¿no? Porque son pequeños cuentos intercalados en sus propias anécdotas, como que no se está un poco diluido el principio y el final, dónde empieza el cuento, dónde sigue la anécdota del personaje. Porque sí, yo creo que todos recurrimos de vez en cuando a los cuentos para que nos guíen en la oscuridad de la noche, ¿no? Muchas veces necesitamos cosas sencillas, simples, porque la vida al fin y al cabo es muy simple. O sea, la hacemos mucho más complicada de lo que es. Así, y los cuentos con un solo brochazo nos marcan un sendero por el que caminar nuevamente libres, ¿no? En la novela parece que recorre todas sus páginas el carpe diem, aprovechar el momento, no pensar en lo que viene, vivir el hoy. Más que el carpe diem, aquí igual sí que querría disentir un poquito, porque no el carpe diem, vive la vida, que se mueran los feos y tal. Sí. O sea, esto no, es más que nada aprovechar el ahora, porque es el único momento cierto, o sea, porque no hay pasado ni hay futuro. O sea, el único momento del que disfrutamos es el ahora, es la oportunidad para hacer lo correcto, ¿no? Para aprovechar la libertad que nos ofrece nuestra condición humana, pues para dar paso en la dirección correcta y para desplegar todo ese amor que llevamos acumulado de serie, ¿no? Los seres humanos también. Entonces, lo de aprovechar el momento es más una cuestión de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Y de esforzarse hasta el último, del todo, para que luego no lamentarse, ¿no? Eso efectivamente, también... para no llegar al final de tu vida diciendo, pues he desperdiciado este tiempo que me había sido concedido, ¿no? Y es que yo creo que la vida no es un derecho, o sea, yo creo que la vida es un privilegio. Tenemos que estar a la altura, ¿no? Somos los únicos seres de la creación que tenemos libertad para escoger nuestro camino, y tenemos que ser conscientes que con cada uno de nuestros actos, pequeños o grandes, condicionamos no solo nuestra propia vida, que es lo que menos importa, sino el universo completo del que formamos parte, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese momento, porque como dicen los tibetanos, hablando de los cuentos, pues dicen que es más difícil renacer en un cuerpo humano que tirar un anillo desde lo alto del monte Kailas y que se engarce en la cola del único pez mariposa que cruza el lago que hay a los pies del monte, ¿no? Entonces,
como aquel que dice, pues somos muy privilegiados, pero también eso exige un ejercicio de responsabilidad y de sacrificios. Y tú que eres escritor, viajero, así lo pones también en la página web, ¿qué experiencia has tenido a lo largo de tus viajes que te haya hecho sentir muy privilegiado? En general, todos los viajes aportan algo. De hecho, fíjate, últimamente vengo dando una charla que se llama Viajar 10 enseñanzas para mejorar tu vida. O sea, porque verdaderamente he construido esa charla a partir de experiencias personales, porque viajar pues es aprender a no juzgar, por ejemplo. O sea, no llegar y ver lo que quieres ver o lo que temes ver, sino lo que hay delante, pues desprovisto de velos, del remolino que normalmente tenemos aquí en el día a día alrededor y que nos impide traspasarlo y ver cuál es nuestra propia realidad, ¿no? Porque nos acabamos creyendo que el caos es inherente a nosotros y no es así, ¿no? Pues a viajar es también aprender que no existen límites, es abrirte a la espiritualidad. No hablo de religiones, ¿sabes? Sino de llenar pues el agujero en forma de Dios que todos tenemos aquí, que de alguna forma hay que llenarlo con cooperación o con amistad o con amor de pareja o con amor a una fe, ¿no? También. Y es aprender pues que tomar perspectiva para contemplar nuestra vida de diferente forma y al final pues aprender a iniciar ese viaje interior que tarde o temprano hay que hacer, ¿no? Para descubrir qué es lo que verdaderamente amas y qué es a lo que te entregarías en cuerpo y alma sin esperar nada a cambio, que es cuando empiezas verdaderamente a ser feliz, ¿no? Cuando empiezas a dar pasos hacia tu sueño con independencia de que lo consigas o no. Y Andrés, a los muchos españoles que ahora mismo se pueden encontrar en una situación difícil, ¿le recomendarías viajar para, de alguna manera, pues todo lo que más o menos la idea que recorre la novela, de alguna manera enriquecerse? Viajar, pero no necesariamente al quinto pino, como suelo viajar yo o cuento en los libros a veces, sino separarnos, tomar un poco de distancia de nuestra vida cotidiana. Porque la vida es caos, necesariamente el universo es imperfecto y la vida es sufrimiento. O sea, eso no lo podemos desterrar nunca porque también es algo que traemos con nosotros, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender es a convivir con ello, a encarar con naturalidad y con serenidad la pérdida normalmente y la muerte, que es la pérdida más imponente de todas. Y sobre todo ser conscientes de que detrás de cada agujero y de cada pozo, o sea, porque la vida, claro, es como una montaña rusa que nos eleva a lo máximo para inmediatamente pegarnos un empujón y desplazarnos al pozo más profundo, ¿no? Y lo más importante es saber que detrás de cada pozo o dentro de cada pozo, por muy pozo ciego que parezca, siempre hay una puerta detrás de la cual volvemos a nacer, ¿no? Igual que volvemos a nacer después de cada segundo, después de cada minuto que pasamos, ¿no? O sea, no se trata de hablar de vaguedades para que la gente se anime, no, es que es una realidad. O sea, estamos sumidos en el caos y la paz verdadera no se alcanza en un estado de paz, se alcanza a partir de un corazón que es capaz de mantenerse en calma en mitad de toda esa vorágine que nos toca vivir, ¿no? Entonces, entre lo que hablábamos del ejercicio de responsabilidad, de entregarnos, porque es la única forma a este todo universal, ¿no? De trascendiendo nuestra existencia individual, para intentar mejorarlo un poco, y luego ser conscientes de que las cosas no van a cambiar mucho, sino que exteriormente el infierno y el cielo están dentro de nosotros. O sea, yo creo que para cambiar las cosas por fuera, primero tenemos que cambiar nosotros por dentro, ¿no? Y aparte de eso que cuentas, que es muy interesante, has hablado, esta historia es un poco la historia de la redención, de perdonarse a sí mismo. También. Cuéntanos un poco cómo has tejido esta historia, David Sandman, Aurora, ¿cómo te lo habías planteado hacerla así? Yo quería dos personajes perdidos y que atravesasen una situación trágica, y eso, por suerte o por desgracia, no es difícil de encontrar. Oye, hay que decir que modelos tenía de sobra, ¿no? Y yo mismo en mis carnes he padecido también pues mis etapas, aunque en este momento no sea mala ni mucho menos, que es muy dulce, pero he padecido también las mías, ¿no? Entonces necesitaba dos personajes que estuvieran en lo más profundo del pozo más profundo para sacarlos de ahí pues con esta luz nocturna de este sol que brilla en la noche cachemira a modo de iluminación o a modo de puerta, como decíamos antes, por la que asomarte y respirar hondo de nuevo, ¿no? Pero si hice a mis personajes cercanos, en el sentido de que padecieran las mismas miserias y las mismas alegrías que todos nosotros, independientemente de que vivan un momento en el confín del mundo, bajo el silbar de las balas, ahí encerrados en un hospital de campaña en medio de Cachemira en guerra, ¿no? Pero lo bonito es que, a pesar de toda esa situación extrema que padecen,
en ese momento se formulan las mismas preguntas que tú y que yo y que todos nos formulamos en nuestra casa, ¿no? Pues, ¿puedo ser feliz? ¿Merezco ser feliz? ¿Soy culpable, como bien decías antes, o víctima de las cosas malas que me ocurren, ¿no? ¿O cómo puedo encarar, pues, sin miedo la pérdida y la muerte? O sea, al final todos estamos preocupados por las mismas cosas, como es natural, y lo que hay que tomar conciencia es que si somos capaces de formular las preguntas, somos capaces de encontrar respuestas también, ¿no? O sea, solo hace falta tener coraje muchas veces para analizar nuestra propia situación. O sea, que es algo que es duro porque muchas veces no queremos leer, ¿sabes? Lo que vamos a encontrar, ¿no? Claro. Y en cuanto a David, el protagonista, cuando está al filo de la muerte, que tú lo llamas la pantalla blanca, de la pantalla blanca, yo no sé si eso has leído libros sobre esa experiencia que han tenido algunos enfermos, que vamos, ya hay muchos libros acerca de ello, o cómo te has documentado de alguna manera, o te lo has imaginado. No, hombre, todo pones de tu cosecha, pero son temas que afortunadamente están muy estudiados por grandes maestros que han dedicado muchos años de su vida a estudiar ese instante, o sobre todo ese concepto, ¿no? de la muerte. Yo creo que tememos tanto a la muerte porque consideramos la vida una posesión, o sea, como el oro, como un campo de girasoles, ¿no? Como dice el protagonista en un momento. O sea, desde el momento que la consideras un regalo y un privilegio y asimismo, pues, que implica la obligación de actuar como tenemos que actuar, dejas de sufrir la ansiedad de pérdida constante, ¿sabes? Que acarreamos todos, ¿no? Entonces, creo que me he ido encima por las ramas por lo que me habías preguntado, pero hablábamos de David. Sí, de esa experiencia de la pantalla blanca. De la pantalla blanca. Sí, pero hay muchos autores, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross es una doctora que cuando empezó a hablar de las experiencias post-mortem, y sin entrar en si verdaderamente hay una vida después de la muerte o no, simplemente a analizar experiencias, la gente la tachaba de loca, le querían quitar la licencia de médico, etcétera, etcétera. Y luego, como ella misma dice, pues unos cuantos años después, cuando empezó a documentar 10.000 casos, 15.000 casos, 20.000 casos, le daban los doctores honoris causa en todas las universidades, porque al fin y al cabo no pueden ser casualidades todo lo que se cuenta, ¿no? Entonces dices, ¿pero qué me está diciendo este? ¿Que hay vida después de la muerte y tal? No. O sea, lo único que está claro es que ni nacemos en el nacimiento ni morimos en la muerte. O sea, somos todo lo que nos ha precedido y todo lo que vendrá después. Con cada uno de nuestros actos conformamos el futuro mejor o peor, ¿no? Y esto al fin y al cabo es la transmigración de las almas, o sea, la reencarnación. O sea, porque muchas veces a la gente que no ha tenido la suerte o el gusto, vamos, de sumergirse en las culturas orientales, igual piensa que la reencarnación es que un alma que va de cuerpo en cuerpo como si se cambiara de traje, ¿no? Y no es así, o sea, en realidad es algo más profundo en el sentido de que con cada una de nuestras acciones favorecemos un mundo mejor o peor, y con la muerte como una acción más favorecemos un mundo mejor o peor y damos paso a otros seres y a otras formas, ¿no? O sea, porque al final, pues eso, todos somos el mismo mar, ¿no? O sea, somos olas que llegamos y que nos vamos, pero el mar permanece, o sea, ¿no? ¿Y de qué manera te ha influido que seas músico? Porque a lo largo de esta novela también lo vamos notando, pero yo no sé si quienes nos leen o nos ven en este caso, ¿qué pueden esperar? Pues la música ha influido muchísimo en toda mi vida. Y es que yo creo que a cada movimiento que hacemos le imprimimos una melodía, la nuestra personal, una armonía también, o sea, porque no podemos viajar con una sola melodía, necesitamos más melodías del resto y hay que armonizarlas, y un ritmo, ¿no? O sea, hay veces que tenemos que seguir para adelante sobre el lecho de un cuarteto de violines, y otras veces que necesitamos que nos empujen 20 timbales sonando pues como un cañón a nuestra espalda, ¿no? Entonces la música siempre está ahí, y en todos mis libros hay banda sonora, pero en este más, porque Aurora, pues la protagonista, canturrea constantemente una canción de Coldplay, la de The Paradise. Sí, es verdad. Y es más que nada por eso, es un guiño a que en medio de ese infierno, en Cachemira, en un hospital de campaña, bajo las balas, pues ellos dos son capaces de construir un paraíso a la medida de los dos, ¿no? Bueno, pues aquí muchísimas gracias por presentarnos este libro. La verdad es que ha sido un placer y se lo recomendamos a nuestros espectadores, lectores de Periodista Digital. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestro apoyo. Gracias.